¿Qué tal? Buenas tardes, soy Mirna Ortega. Me da mucho gusto saludarlos aquí a la distancia que suponemos están cuidándose lo mismo que nosotros. Esperemos que estén en casa protegidos. Esta es una actividad del programa grandesmaestros.unam y del programa culturaendirecto.unam de la Coordinación de Difusión Cultural de nuestra Universidad Nacional. Es una de las actividades, una más de las muchas actividades que ha preparado la Coordinación de Difusión Cultural para que todos ustedes puedan seguir disfrutando de la enorme oferta cultural que tenemos para ustedes. En esta ocasión, el programa grandesmaestros.unam celebra 10 años de existencia y en el marco de esta celebración es que decidimos organizar una serie de charlas con algunos de los muy destacados maestros universitarios que han participado en este programa. Y por eso tengo mucho gusto en darle la bienvenida a la doctora Margot Glantz. Ella, maestra emérita de nuestra Universidad Nacional, es una de las voces literarias más destacadas de México en la actualidad y además fue la segunda maestra que participó en este programa. Hace 10 años ella impartió el curso sobre Nelly Campobello y la novela de la Revolución Mexicana. Así es que tengo mucho gusto en darle la bienvenida. En los siguientes miércoles, hasta concluir el 10 de junio, estaremos recibiendo en esta pantalla al doctor Arnoldo Kraus, a Eduardo Casar, a Concepción Compani y a Vicente Quirarte. Todos ellos estarán ofreciéndoles charlas donde estaremos tocando algunos de los temas que nos son importantes en estos momentos. Quiero también aprovechar para saludar y agradecer la presencia en esta primera charla de Luz Helena Gutiérrez de Velasco, investigadora del Colegio de México. Ella estará acompañando a la doctora Margot Glantz en esta conversación. Luz Helena Gutiérrez de Velasco es doctora en literatura hispánica y especialista en crítica literaria desde el feminismo y narrativa femenina. Así es que sean ustedes todos bienvenidos y cedo la palabra a Luz Helena Gutiérrez de Velasco. Muchas gracias por estar aquí. Los esperamos en los siguientes miércoles. Muy buenas tardes. Estamos en estas charlas Grandes Maestros de la UNAM. Y lo primero que nos preguntamos, además de agradecerle a la UNAM esta invitación y expresar la alegría por ver a Margot en esta tarde, es sin duda, nos preguntamos, ¿qué es un gran maestro? ¿Qué es una gran maestra? Y lo primero que se me ocurre es que, pues sí, es la que es reconocida por su comunidad, como Margot lo ha sido, es maestra emérita, ha sido maestra durante muchos años, y la pregunta sería, ¿qué nos enseñan los grandes maestros? ¿Cuáles son sus lecciones? Y podemos decir que durante todos esos años en la UNAM, Margot ha enseñado literatura para muchas generaciones de estudiantes, de jóvenes estudiantes. Les ha enseñado sobre Sor Juana, les ha enseñado sobre la literatura del siglo XIX y, por supuesto, la literatura contemporánea mexicana y también
dialogando con la literatura extranjera. Pero un gran maestro, una gran maestra no es solo eso, porque Margot nos ha dejado una obra fuerte, interesante, novedosa, original, y es una obra que comienza ella a presentarnos desde los comienzos de los años 70, pero en realidad podríamos decir que Margot empieza a tomar fuerza desde finales de los años 70 y al comienzo de los años 80, y que nos, además de esas primeras obras, nos impacta con la aparición de las genealogías. Yo conocí a Margot gracias a las genealogías, una lectura muy intensa que ella hizo en un congreso hace muchos años en Irvine. Y después Margot nos ha dejado esa obra en la que ella hace esa transferencia entre una obra creativa, personal, propia, como ella dice, una obra hecha de fragmentos o a partir de la fragmentariedad, pero fragmentos que se comunican entre sí. Pero simultáneamente siempre está escribiendo ensayos, es decir, que dialoga con el discurso ensayístico, de manera que tenemos esas obras magníficas como son, por un lado, las genealogías, el rastro, y en la última etapa, Margot comienza a hacer experimentos. Y esos experimentos nos enseñan que hay que estar al día y que hay que utilizar todos los géneros nuevos, sea esto el tweet o el correo electrónico. Margot lo está haciendo con una obra contemporánea muy diversa, en la que vemos todos estos trabajos de experimentación de Margot, sobre todo en sus últimas entregas, sus últimos libros. Y algo muy importante con respecto a los grandes maestros y a esta gran maestra, no es solo lo que nos enseña sobre este conocimiento, sobre la erudición, sino muy importante es el hecho de que nos enseñan a vivir. Y creo que Margot Glantz ha logrado eso, enseñarnos a vivir con la literatura, desde la literatura, pero sobre todo a vivir desde la vida. Y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de charlar sobre un tema que en este momento nos preocupa a todos: la enfermedad, el contagio y otros temas que a ella le interesan mucho. Margot ha sido sumamente premiada y creo que todavía le esperan muchos premios. Me alegraré por cada uno de los que reciba. Y hoy hablaremos entonces de ese tema, literatura de contagio. Y mi pregunta para iniciar sería esa, además de saludarte con mucho, mucho afecto, Margot, maestra de la literatura, del conocimiento y de la vida. ¿Qué entiendes, qué nos quieres proponer con ese título de contagio, que nos presenta dos posibilidades, creo yo? Por un lado, la literatura que se escribe durante una época de pandemia, o bien la literatura que nos contagia. Entonces, Margot, bienvenida y esperemos ver el desarrollo de esta charla con los temas que tú nos propones. Gracias a todos, a la universidad por invitarme, a ti por dialogar conmigo. Y bueno, yo siempre he trabajado literatura en general, no solo mexicana. Di muchos años literatura comparada en la universidad, y esta charla sería un poco recordando esa época
y las lecturas recientes que hago, porque constantemente vuelvo a lecturas clásicas, y ahora pensé justamente por lo que estamos viviendo, este momento de enfermedad, de una enfermedad muy complicada que se ha vuelto absolutamente global, que nos ha recluido a todos en todo el mundo. Es decir, que la idea de la globalización se ha definitivamente centrado en la enfermedad y en la necesidad de que todos nos recluyamos, y por tanto yo quería hacer un texto, una charla sobre literatura, literatura que habla de la enfermedad, como en ciertos autores muy específicos, y también en autores que no solo están enfermos o que no están enfermos, pero que están confinados. Es sí, una charla sobre literatura de contagio, en el sentido de la enfermedad. También, como tú dices, puede ser una literatura contagiosa, porque es una literatura que he leído siempre y que me contagia siempre, y que tiene que ver, pues, con también fundamentalmente con este momento que estamos viviendo, confinados en nuestras casas, muy lejos de nuestra familia, sin poder acercarnos a los otros, en esta cosa así inmaterial, que es el Zoom, que es que tengamos que hacer este tipo de trabajo, en lugar de que yo esté en la universidad dando clases con gente o dando charlas con gente con la que yo pudiera hablar y con la que me pueda yo abrazar al salir de la charla. Y tenemos que hacerlo en Zoom, que es un invento que ha proporcionado muchísimos millones al inventor, que es un japonés. Bueno, se parece a los otros inventores que nos han, bueno, el tweet, el Facebook, etcétera. El Zoom se viene a agregar a eso, y bueno, lo estamos utilizando afortunada y desgraciadamente. Bueno, yo me quiero poner a trabajar, a charlar con ustedes sobre varios autores muy, muy importantes para mí y creo que para la literatura en general. Empezaría yo con un autor muy universal, que es Daniel Defoe, que escribió una de las obras más leídas. Dicen que Robinson Crusoe es una obra que se ha traducido casi como la Biblia. Entonces es un libro fundamental y es un libro de confinamiento. Es decir, es el libro más extremo de confinamiento, porque Robinson Crusoe naufraga y va a dar a una isla desierta y está absolutamente solo durante mucho tiempo hasta que por fin encuentra a Viernes, pero pasan muchos años antes de que encuentre a Viernes. Entonces, es la literatura de confinamiento esencial. Pero también Defoe, que fue un hombre muy curioso, escribió un libro importantísimo que ahora estamos releyendo, que es El año de la peste en Inglaterra, que fue en 1665. Él nació en 1660 y en 1720, una cosa así, hubo una amenaza de peste, porque en Holanda hubo una peste muy fuerte, bubónica, que se esperaba que podía llegar a Inglaterra. Y para evitar, eh, para preparar a la gente para ese tipo de peste, escribió un libro que afortunadamente no sirvió para lo que él quería, porque no hubo peste en Inglaterra, pero el libro se volvió uno de los libros más interesantes de la literatura, y es un libro que en estos momentos estamos releyendo, o que mucha gente está releyendo, como por ejemplo La peste de Camus, que no voy a tratar en este texto, en esa charla, porque todo el mundo está tratando a Camus. Pero yo quiero tratar fundamentalmente dos obras de Defoe, Robinson Crusoe, por el confinamiento, porque esta es una literatura de contagio y de confinamiento, es decir, que la enfermedad nos ha producido el confinamiento, un confinamiento universal como nunca se había dado. Esto es muy importante. Y también el hecho de que el año de la peste estamos viviendo muchas de las cosas que escribió Defoe, que tienen que ver con lo que estamos viviendo en este momento. Es decir, frente a un tipo de enfermedad que es violentísima, que ataca y que no sabemos muy bien cómo empieza, cómo termina y qué planteamiento puede surgir frente a la gente a la que está atacando.
Y ahora, bueno, voy a hacer una digresión. Ayer, por ejemplo, vi que en Francia y en España la gente se está desconfinando y el desconfinamiento ha producido algo verdaderamente pavoroso a mi modo de ver. La gente salió corriendo a comprar a Zara, hizo colas para comprar en Zara, lo cual quiere decir, como lo vemos muy bien en Defoe, el año de la peste, la gente no aprende nada. Es decir, en la sociedad de consumo nos ha consumido, para decir un chiste malo, y sin embargo apenas salimos del confinamiento, no hemos aprendido nada, sino que llegamos inmediatamente a hacer cola, a comprar ropa, a consumir, ¿no? Ahora, a mí me parece muy interesante, lo puse en el Twitter, y desconfinarse para hacer cola en Zara, puse, y he tenido más de 1500 retweets, y me gusta, porque la gente me dice, me parece tan impresionante. Hay mucha gente que le parece perfecto. Ah, la gente engordó durante el confinamiento, entonces, claro, puede ir a la tienda a comprarse porque ya no le queda la ropa, o los niños ya están muy grandes. En los 3 meses que duró el confinamiento, los niños crecieron, hay que comprarles nueva ropa, o además, el comprar ropa relaja, además eso le damos empleo a mucha gente, porque Amancio no, Bolaño fue mi maestro, Amancio, no, como se llame, el señor que produce Zara, le da mucho trabajo a mucha gente. ¿Y por qué dice esas cosas? Miserable, me dice, o con otra palabra, si en México le da hay mucha gente que vive de Zara, y tú estás criticando eso. A mí me parece verdaderamente impresionante cómo la gente cae de nuevo en este tipo de lugar común y en esta trampa que es el consumismo, que pensábamos que la pandemia iba a ayudar a confrontar. Pero bueno, ahí me quedo un momentito. Estas son cuestiones que nos van mostrando cuáles son las preocupaciones de una sociedad, indudablemente. Pero se me ocurre preguntarte, en el confinamiento puede ocurrir que la persona que se encuentra encerrada, guardada, obligada a estar en ese encierro, puede volver sobre sí misma, volver sobre sus recuerdos, tratar de recuperarse a sí misma y entonces escribir esa literatura de contagio, pero en el sentido de vuelta, de entrada en sí mismo, o bien lo contrario, ir y buscar en esa desesperación de estar encerrado entre las paredes de la casa, ir y buscar con la imaginación a los otros, otras historias, otros mundos. ¿Tú cuál verías que es la tendencia predominante? Y pensando en el caso de Defoe, que de alguna manera sufre la pandemia, la epidemia en aquel entonces, y produce algo. Entonces, ¿qué piensas tú con respecto a ello? Pienso que yo pensaba lo mismo, que estar en confinamiento nos iba a meternos más en lo que somos nosotros, que íbamos a reflexionar, que íbamos a poder cambiar toda una serie de conductas que nos han conducido mundialmente a lo que nos han conducido, pero justamente lo que acabo de decir en relación con lo de las colas frente a Zara, desmiente cualquier posibilidad, porque la gente sale inmediatamente y no aprende en absoluto la lección. El confinamiento sirvió para volverse masa otra vez. Digo, hay un concepto que a mí me parece muy interesante, que ha sido muy barajado en este tiempo, que constantemente lo estamos oyendo, sobre todo en las conferencias que tienen que ver con el coronavirus y con la posibilidad de esquivar el coronavirus y quedarse en casa, pero también se dice que la manera en que vamos a estar salvados del coronavirus, de la pandemia, va a ser cuando haya una indemnidad de rebaño. Pero yo siento que el rebaño es cada vez más siniestro y cada vez estamos más en el rebaño, porque la conducta de la gente ayer fue absolutamente de rebaño. Y entonces desespero de la condición humana, me parece terrible. Ahora,
Defoe no escribió sobre una pandemia real, escribió sobre una pandemia que él vivió cuando era muy niño. Tenía 5 años porque nació en 1660 y en 1665 hubo una peste que asoló Londres y que acabó con la población, que fue terrible y que él trató de ponerlo en un libro para prevenir a la población por si había una peste, porque en Holanda había habido una peste y como ahora la peste se propaga por el viaje. Es decir, la peste ahora se propaga sobre todo por los aviones, que dañan mucho a la atmósfera, etcétera, etcétera, pero es el viaje el que propagó mundialmente la peste. En Inglaterra, la peste podía haber sido propagada porque en Holanda había habido peste y porque había barcos que hacían el trayecto comercial fundamentalmente entre Holanda y Inglaterra. Entonces todos temían que iba a haber una pandemia, una epidemia de peste tan violenta como la que había habido el siglo pasado, el siglo XVII en Inglaterra, que es además un siglo muy impresionante y que vivió Defoe, porque él vivió en pocos años dos catástrofes terribles en Londres. Por un lado, la peste, aunque era muy niño, su padre la vivió y un tío suyo que escribió un diario que él luego tomó para escribir su diario, que se llamaba Henry Foe, porque se apellidaba Foe. Entonces, esa peste que no tuvo lugar cuando él escribió su libro en el siglo XVIII, pero que tuvo lugar en el siglo XVII, también provocó al poco tiempo, no sé si fue la peste la que lo provocó, pero como a los pocos años de que surgió la peste en Londres, hubo un terrible fuego que acabó con lo que había dejado la peste vivo, ¿no? O sea, a él le tocó dos catástrofes brutales, que fue la peste y un incendio masivo, terrible, como los que estamos viviendo también hace muy poco. Australia. Estamos viviendo la peste y estamos viviendo los incendios colectivos. Por ejemplo, acaba de haber en Australia incendios brutales que han acabado con áreas y áreas de bosques, aparte de lo que ya el hombre ha acabado, los incendios, pero que también son producto muchas veces de cosas criminales que han hecho, de fuegos que encienden o por, o por maldad o Descuido. por descuido, etcétera. Entonces ese tipo de cosas nos plantea justamente que no hemos aprendido nada. Bueno, Defoe es un personaje sensacional. A mí me divierte horrores porque él mismo es como un personaje de novela. Era comerciante, era diplomático, fue un gran escritor, escribió más de 300 obras, escribió libros fundamentales, por ejemplo, tiene otro que es muy conocido, que es Moll Flanders, la historia de una prostituta, que no menciono aquí porque aunque es también una forma de contagio, porque propagó la sífilis, no lo trabajo porque ya sería demasiado, pero también escribió durante cerca de 40 años, él solo, uno de los periódicos más importantes, una de las revistas más importantes de Inglaterra, The Review. Así que junto a The Spectator fue el principio del periodismo mundial, muy importante Defoe. Pero además Defoe era hijo de una familia de clase media, que le dejó algo de dinero a su padre, se casó y tuvo una dote bastante buena, pero como era muy aventurero y muy loco, acabó arruinando a su mujer, se arruinó él, etcétera, y además pertenecía a una secta, bueno, no una secta, una forma de religión protestante que estaba en contra, que se llaman The Dissenters, los que estaban en contra de la religión nacional de Inglaterra, que era Church of England. Entonces eran perseguidos los dissenters y él desde muy joven fue perseguido. Además, por muchas de las cosas que hizo y por panfletos que escribió contra el gobierno, lo metieron a la cárcel y estuvo en el pillory, es decir, en una especie como de, no me acuerdo cómo se llama, lo tenían encadenado, no encadenado, puesto en la
plaza pública para que todo el mundo lo saliera. Exactamente, ¿no? Entonces, digamos, es un personaje en sí mismo, podría ser un personaje de novela, cosa que fue porque uno de los grandes escritores de nuestro tiempo, el premio Nobel, Michio Kaku, escribió un libro que se llama Foe, en donde el personaje principal es Daniel Defoe, porque Defoe era medio, se sentía aristócrata, y su apellido era Foe, enemigo, que él decía que venía de una palabra francesa muy elegante, foi, pero era Foe, enemigo. Se puso Defoe para ser noble, pero nunca pudo ser noble, pobrecito. Pero bueno, no se le concedió. La tangente. Así es. Me parece muy interesante todo lo que nos plantea sobre Defoe, pero yo te quiero preguntar si se puede realmente escribir en el confinamiento, o bien hay confinamientos que se prestan, de hecho, para la escritura. Por ejemplo, en esta pandemia creo que es una en la que todos quieren, de alguna manera, escribir y reflexionar sobre ella. Hemos visto aparecer muchísimos textos ya, pero pensemos en otro tipo de confinamientos, los terribles, los que son situaciones que impiden la escritura, de hecho. Pienso en los encierros de tortura, por ejemplo, el caso de las tinajas en San Juan de Ulúa, y en el caso llamativo de Fray Servando Teresa de Mier, que vive la experiencia, pero tienen que pasar años para que él pueda contar esa experiencia de confinamiento, o bien por la imposibilidad de las tareas que una epidemia impone. Y pienso aquí en casos que tú conoces también, como es el caso de las monjas. Pienso concretamente en el caso de Sor Juana, que primero tiene casi el peligro de morir de tifo cuando estuvo como carmelita, y después, al final de su vida, pues es contagiada, pero por las tareas que tiene que cumplir ya no puede escribir sobre esa pandemia. Es decir, ese texto no lo tuvimos, sino al contrario, Sor Juana se ofrenda y muere. Entonces, o bien puede haber otras razones por las que la gente no puede escribir. No hay papel, no hay tinta, no hay computadora, qué sé yo. Y pienso en un caso muy llamativo, que es el caso en Costa Rica de José García Sánchez, que escribe una novela que se llama La isla de los hombres solos, y él escribía en costales para poder transmitir toda su crítica en torno a ese mundo del encierro carcelario. Entonces, sobre esto, ¿tú qué vas a escribir? Sé que las monjas te interesan. Mira, todos estamos escribiendo sobre la pandemia, es la pandemia de la escritura de la pandemia, pero bueno, yo creo que es una de las formas en que la gente pasa el tiempo. Yo si quiero, estoy escribiendo sobre la pandemia, pero pienso que no puedo escribir sobre la pandemia durante el momento de la pandemia. Puedo organizar un material durante la pandemia, puedo pensar en la pandemia, pero no voy a poder escribir sobre la pandemia hasta que no pase la pandemia, porque no puedo reflexionar más sobre ella. Ahora, lo que estás planteando, evidentemente, mi charla es sobre enfermedad, sobre contagio y sobre confinamiento. Me voy a referir a una serie de autores que están realmente también dedicados al confinamiento. Uno de los autores que voy a trabajar es Casanova, Giacomo Casanova, que fue un personaje también muy interesante, que cuando uno ve en la Wikipedia la descripción dice aventurero, chelista, ocultólogo, espía, libertino, mujeriego, diplomático, fraile, viajero, tramposo, jugador,
etcétera, etcétera, que tiene una vida maravillosa que escribió en las memorias de su vida. Pero yo me voy a referir a un momento muy particular de la vida de Casanova. Eso va a ser uno de mis próximas charlas, a Casanova, que vivió también en el siglo XVIII, más joven que Defoe. Nació a principio, como en el 20 del 18, y murió a finales del 885 del 18, y escribió un libro que se llama Mi huida de la cárcel de los plomos, que es a lo que me voy a referir. Es un libro, Las memorias de Casanova, es un libro que yo he leído toda mi vida, desde hace más de 50 años, y que releo constantemente porque me parece un personaje extraordinario. Y la salida, la huida que tuvo de la cárcel de los plomos es verdaderamente ejemplar. Él fue confinado en la prisión de los plomos, que era una prisión que estaba colocada encima de la iglesia de la famosa iglesia de San Marcos, y que estaba gobernada por la Inquisición del siglo XVIII, y fue condenado por la Inquisición porque sus propósitos eran muy libertinos y porque tenía además una proclividad a leer libros que eran considerados blasfemos y que la Inquisición prohibía. Además tenía relación con una serie de personajes a los que timaba, y entonces empezó a haber una cantidad de problemas en la sociedad veneciana, y lo llevaron a los plomos. El día que lo llevaron a los plomos, Casanova es confinado en una pequeña celda que mide muy poco. Él era un hombre muy alto, no podía ponerse de pie, y lo tuvieron mucho tiempo confinado en esa celda. Estuvo, no sé, como un mes y medio con un calor terrible porque fue en verano. Se enfermó gravemente, primero del estómago, luego tuvo una fiebre fuertísima, que fue una especie de peste, y lo que a mí me parece muy interesante, que al cabo de 2 meses de estar confinado y no poderse ni siquiera levantar y estar conviviendo con sus excrementos, pudo lograr salir de allí, porque lo perdonaron y lo llevaron a una celda un poco más grande y le permitieron leer. Pero para leer le dieron 2 libros, un libro de un jesuita que le pareció abominable, y luego un libro muy importante al que me voy a referir en estas charlas, que es el libro de Sor María de Ágreda, que escribió la Ciudad Mística, y que era una concepcionista muy importante, que tuvo una correspondencia de más de 30 años con Felipe IV, y Felipe IV se dejaba guiar políticamente por los consejos de la monja. Y esta monja estuvo confinada también mucho tiempo. Pero lo que me parece muy interesante es que al darle a Casanova el libro de la monja, Casanova, que odiaba, bueno, que tuvo amores con monjas y que tenía mucho que ver con pero que era bastante ateo y bastante pues blasfemo con la iglesia y con los curas, etcétera, etcétera. Bueno, lo que le interesa enormemente es la vida de la monja, porque es una monja interesantísima. Es una monja que, además de estar en un convento que era su propia casa, porque su madre tuvo una visión y decidió que toda su familia, tuvo 11 hijos, de los cuales solo vivieron 4, todos eran absolutamente religiosísimos, y iban a un convento que era de franciscanos. Entonces la madre decidió que todos tenían que meterse en un convento, y que la casa solariega, que era una casa muy, muy elegante, porque era familia muy noble, tenía que dedicarse a hacer un convento, y que ahí se iban a enclaustrar ella y sus 2 hijas, incluyendo a María de Ágreda, que entró al convento en 1619, nació en 1602, y que a los 19 años ya era monja, y que quería ser no solo monja concepcionista, sino monja de un tipo de encierro muy fuerte, que era el de las concepcionistas descalzas, que iban a comportarse de alguna manera como las Teresas descalzas, convento al que entró Sor Juana cuando primero decidió meterse monja, o cuando el padre Núñez de Miranda decidió
que mejor se metía de monja a un convento como ese, porque así no iba a poder escribir. Afortunadamente le dio tifo, salió del convento y se pudo ir a San Jerónimo, donde sí podía escribir. Pero en fin, hago una digresión. Me parece muy interesante lo de María de Ágreda, y me parece muy interesante que a Casanova le interesara a María de Ágreda, justamente por algo fundamental. María de Ágreda estaba en su convento y no podía salir del convento, estaba en su celda, porque era monja de clausura, aunque fuera su propia casa. Pero una casa muy bonita, por otro lado. Pero el hecho era que la monja se bilocaba, es decir, que mentalmente podía emigrar sin tener aviones a Nuevo México y Texas y catequizar a los indios. Entonces, los indios la veían aparecer la Dama Azul y, María de Ágreda que catequizaba a los indios. Entonces, yo creo que a Casanova le pareció impactantísima la figura de María de Ágreda, porque era muy interesante de por sí, porque era muy política, porque era capaz de aconsejar a un rey como Felipe IV y ser más importante que sus consejeros, pero también porque podía bilocarse. Y era una forma de que él lograra salir de su encierro mentalmente, cosa que hizo, claro que lo hizo, porque decidió que él no se iba a quedar en los plomos, que él iba a salir de los plomos y que él iba a buscar la manera en que pudiera salir de los plomos. Un hecho que nadie logró hacer, excepto Casanova. Casanova era tan inteligente, fue tan capaz, había matemáticas, era aritmético también, que decidió cómo iba a salir de los plomos. Se tardó año y medio, pero salió de los plomos. Entonces, la lectura de María de Ágreda, que era una monja, que a él le parecía, pues no, se burlaba de la literatura religiosa, él había sido fraile también, y sin embargo le sirvió para que él pudiera salir de su confinamiento o para servirle como de modelo mientras estaba confinado para que pudiera pensar en cómo salir de ese confinamiento tan brutal, del cual no pensaba salir en menos de 5 años y logró salir en año y medio. A mí me parece muy interesante todo esto, que se enferma, que se confina, que tiene que ver con la monja. La monja también pasa enfermedades muy fuertes. En los conventos hay generalmente plagas, había muchos ratones y propagaban el tifo, como le pasó a Sor Juana, y también la monja de Ágreda sufrió enfermedades muy serias y tuvo que pasar por cuarentenas y todo eso, y sin embargo vivió en el confinamiento muy feliz porque logró bilocarse. Es decir, que mentalmente, como Sor Juana también, que decía que no había cosa más maravillosa que la inteligencia humana, porque con la imaginación ella podía romper el encierro, olvidarse de las 4 llaves que la tenían encendida, encerrada, y viajar con la imaginación y conocer, por ejemplo, a la duquesa de Aveiro, prima hermana o prima no sé de cuántos, de María Luisa Manrique de Lara, la Claxia de la Laguna, no me acuerdo cómo se llama, la Marquesa de la Laguna, o la Duquesa de la Laguna, o la Condesa de la Laguna, da igual, era noble. Bueno, y cosa que a mí me parece muy interesante, esta cosa de bilocación, y me da mucha tristeza pensar que no voy a poder bilocarme constantemente como me bilocaba yo en mis viajes, que hace poco, por ejemplo, estuve en el convento de Extremadura y de repente caminé por una de las, por uno de las, ahí no me acuerdo cómo se llama, caminé por la iglesia y me encontré que en uno de los nichos había un enorme retrato de la duquesa de Aveiro, y me acordé en Montserrat de mi queridísima Sor Juana, y además había una serie de cosas que tenían que ver con Sor Juana en el convento de Montserrat. Así que esa bilocación me llevó, como a la madre de Ágreda, a conocer directamente a la duquesa de Aveiro. Pero yo creo que ya hice una especie de recorrido bastante enloquecido por la historia y por la bilocación. Desde Casanova hasta Sor Juana
y la monja de Ágreda. Sí, ese es un problema que se plantea porque tú siempre eres presentada como escritora y viajera. Entonces ahora los viajes van a tener que modificarse indudablemente. Pero sobre esta cuestión y pensando en Casanova, cómo logra salir, cómo tiene esa inteligencia para romper los cercos de la prisión, pensemos en que la literatura de contagio, que se escribe a veces después, que se escribe desde el recuerdo, que se escribe cuando ya todo ha pasado, en ese caso podríamos pensarla como una literatura de sobrevivientes. ¿Y en qué medida se exagera lo que ocurrió, se modifica? La experiencia misma, la experiencia real se transfigura, se cambia. ¿Qué autores hacen esas modificaciones? ¿Nos plantean un mundo mejor, peor? Bueno, yo desconfío mucho de la gente y vuelvo otra vez al ejemplo que he mencionado varias veces, el hecho de que la gente salga del confinamiento e inmediatamente en lugar de ir a un parque, de ver a amigos, de comer con ellos, de ir al cine, de ir al teatro, de recrearse de otra manera, de evitar entrar en el consumismo, que es uno de los males más terribles de nuestra época. Parece ser que la industria de la moda es una de las industrias que más contamina y que además emplea a una serie de personajes, no voy a poner panfletista, pero es la verdad, es decir, emplea a una serie de personajes de tercer mundo que lo único que no pueden gozar de la moda, sino que tienen que estar cosiendo la moda, viviendo a destajo, como sucede también con en las maquilas del norte de México, donde las mujeres han tenido que estar cosiendo para producir los jeans de los Estados Unidos o otro tipo de ropa. Es decir, que son lugares de encierro, de confinamiento brutales y al mismo tiempo también lugares de enorme contagio, porque vemos cómo las mujeres que trabajan en las maquilas o los que trabajan en los países llamados en vías de desarrollo y que trabajan para que Amancio, no sé cómo se llama, apellida, tenga Sara, a la que yo voy muy también a seguido, no me voy a poner muy inmodesta. Yo también soy consumista, también voy a Sara, etcétera, etcétera, pero me parece lamentable que la primera cosa que suceda cuando acaba el confinamiento es que la gente vaya a Sara. A mí lo que menos se me ocurría, ahorita tengo ganas de ir a traer mi ropa porque me he puesto nada más un poquitito de ropa y todo lo demás me sobra y tengo ropa de hace 50 años que la voy a regalar porque en lugar de ir a Sara, la voy a regalar a Sara si quieres, se los regalo también. Pero bueno, Defoe, vuelvo a Defoe, es un personaje muy particular y escribe en su libro algo que es absolutamente vigente. Es un libro del siglo XVIII y varios siglos después, siglo XXI, nos comportamos igual. Ya vemos cómo la gente era mezquina, cómo la gente trataba de lucrar a costa de la enfermedad. Por ejemplo, leí que en Turquía habían encontrado en un aeropuerto un cargamento con 75,000 máscaras quirúrgicas que estaban colocadas en fundas de almohada. 75,000 fundas. También leí que encontraron millones y millones de papel higiénico en un lugar, o que han encontrado cosas que han guardado durante siglos, durante meses y años, gente que quiso lucrar con momentos como ¿no? Entonces, en eso pasa lo mismo con Defoe, con una proporción diferente, porque evidentemente había mucho menos gente, porque no había consumismo, bueno, era todavía la época de la Revolución Industrial y el personaje de la novela es un zapatero que se ve muy amenazado por la pandemia
porque evidentemente, como ahora que sucede que la gente no puede comprar, él no podía vender sus productos, ¿no? Y además toma en cuenta la historia de un tío suyo, como dije al principio, que se llamaba Henry Ford, que era zapatero él también, que confeccionaba zapatos y que durante la peste tuvo un problema muy serio porque ya no podía seguir viviendo de su profesión y que decidió hacer un diario sobre la peste que lo utilizó luego Defoe para escribir su propio diario, ¿no? Entonces es muy interesante, pero bueno, lo que más me interesa a mí, y vuelvo a recalcarlo, es la imposibilidad de que pasen siglos y siglos, de que avance la tecnología, de que tengamos Zoom, tengamos Internet, tengamos WhatsApp, tengamos todo tipo de Instagram, Facebook, que nos podemos contactar, que tengamos Internet, que podamos vernos, que puedo yo verme con gente de Argentina, de Chile, de España, de Alemania, etcétera, y que sin embargo estoy aquí recluida en mi casa y sin embargo la gente se comporta muchas veces igual en el siglo XVII y XVIII que nos comportamos ahora. Es decir, que hay gente que lucra con la enfermedad, que hay gente que es mezquina, que se burla de los otros, que se alegra cuando otra gente muere, que, se, que, se, que ataca a quienes ayudan, etcétera, etcétera. Entonces eso me parece muy, muy interesante y muy siniestro. Me acuerdo de algo que dijo Pasolini, un personaje que me parece sensacional, extraordinario, y que hizo una de las películas más terribles y más impresionantes contra el fascismo, que es Saló, basada en el Marqués de Sade. En Sade, que a su vez estuvo confinado en la prisión de la Bastilla y que escribió allí sus libros más importantes, confinado, ¿no? Y al que no voy a mencionar, pero que debería yo mencionarlo, que es muy importante, pero que no me da tiempo de mencionar, y que se dio cuenta, Pasolini, como nos hemos dado cuenta muchísimos, de que a pesar de que la tecnología, de que el hombre avanza constantemente, de que podemos viajar en aviones, de que ya no viaja en barco de vela, de que tenemos trenes a una velocidad impresionante como los que tienen en Europa, que tienen, en fin, todas las comodidades que tenemos ahora, como esta en la que estamos viviendo en este momento con el Zoom, seguimos siendo la misma gente siniestra que hemos sido siempre. Estoy ahorita trabajando con un grupo muy interesante, un colectivo de tragedia griega, que estamos haciendo en Tweet, este colectivo, y estamos analizando cada 2 semanas una tragedia griega. Ahorita estamos trabajando el Agamenón de la trilogía de Esquilo, la Orestiada, y bueno, hay muchas de las cosas que pasan en la Orestiada que pasan constantemente. Por ejemplo, la violencia doméstica, el maltrato a las mujeres, el hecho de que las ciudadanas, las griegas no eran ciudadanas, que era una democracia, pero que las mujeres no eran ciudadanas, que la mayor gloria de una mujer era morir silenciosa en su lecho y no dar de qué hablar, como también pasa siempre, por lo que de alguna manera se hicieron los conventos también para recluir a las mujeres, por lo que decía Fray Luis de León, y muchos lo han dicho, que la mujer, la mayor gloria de la mujer es estar calladita en su casa y no hablar. Eso pasaba en Grecia. Sin embargo, en la tragedia, las mujeres son muy importantes, pero son muy importantes porque las matan. Entonces, ahí también estoy trabajando muchísimo. Bueno, hago una serie de asociaciones, pero para eso esta charla, para que me oigan a mí y que oigan lo que me interesa. Desgraciadamente, mis clases son siempre así, un poco enloquecidas, pero bueno, hago siempre este tipo de relaciones entre cosas que aparentemente no son una relación, y voy a hacer la relación con la tragedia griega que estaba yo pasando de las monjas, de Defoe, de Casanova a la tragedia griega. Y bueno, las mujeres griegas en la tragedia griega son todas víctimas, la mayor parte. La única que no es víctima, bueno, hay pocas, una de las menos víctimas es Clitemnestra, un personaje verdaderamente terrible,
que asesina a su marido porque se venga de que su marido, para continuar la guerra de Troya, sacrifica a su hija Ifigenia como si fuera una oveja en el altar de los dioses. Y esa rabia se le queda para siempre. Y se une con un personaje también muy siniestro, que es Egisto, que es hijo bastardo de Tiestes, que es hijo hermano de Atreo, que es el padre de Agamemnón y de Menelao, y que tiene un hijo, Egisto, con su propia hija, en un incesto, y Tiestes, Egisto se venga de Agamemnón, porque Atreo, el padre de Agamemnón, hizo un banquete para, para contentarse con su hermano Tiestes, y en ese banquete mató a todos sus hijos y sirvió la carne de sus hijos en sabrosa barbacoa. Entonces, bueno, entonces Clitemnestra, que es una vengadora impresionante, se venga de su marido porque asesinó a su hija, porque la sacrificó y porque además le puso los cuernos, fue infiel con Criseida, también uno de los personajes importantes de la guerra de Troya, que por poco que provoca la cólera de Aquiles, porque Agamenón le quita Criseida a Aquiles, en fin, todas esas historias que las seguimos viendo ahora, los hermanos que se odian, los hermanos que se quitan una cosa a la otra, la violencia familiar, los padres que sacrifican a sus hijas, los padres que violan a sus hijas, los padres que probablemente no dan de comer tanto a sus hijos, pero hay casos, por ejemplo, ya me voy otra vez a otra digresión, por ejemplo, los maras salvatrucha en las prisiones de Salvador, tuvieron una enorme, terrible violencia, se levantaron, se amotinaron, y porque pusieron a dos pandillas juntas que se odiaban, entonces una pandilla mató a la otra, y uno de los maras, con un cuchillo que tenía, le sacó los sesos a un compañero, a un enemigo, y se los comió. Entonces, digo, no estamos tan lejos de Tiestes. Sigue nuestra época, sigue tan terrible como la época de la tragedia griega. Entonces, trabajar tragedia griega, trabajar a Defoe, trabajar a Casanova, trabajar a la monja de Ágreda, trabajar luego, que voy a trabajar a Herman Melville en Moby Dick, que voy a trabajar también a Henry Dana, que estuvo confinado en un barco mucho tiempo. Todo este tipo de cosas me parecen absolutamente vigentes, absolutamente dignas de revisarse, porque sirven como una especie de paradigma de lo que estamos viviendo ahora. Ojalá que nos sirvan de algo. Bueno, yo no pienso que la literatura debe servir para que nos volvamos mejores, porque sería yo como como un pastor protestante, que no me interesan los pastores protestantes. No soy maniquea en absoluto, pero pienso que la literatura también nos puede servir para entender cómo somos y cómo, a pesar de que hemos vivido siglos y siglos y siglos y siglos, seguimos siendo tan siniestros como Tiestes, como Atreo, como Clitemnestra, como Agamemnón, y tan víctimas como la pobre de Casandra, por ejemplo, también, ¿no? He hablado larguísimo. Indudablemente que, por un lado, produce el contagio, la enfermedad, el confinamiento, produce una literatura, y podemos decir que en México tenemos una literatura de confinamiento muy fuerte, muy interesante, y pienso en un gran maestro como fue José Revueltas, que tenemos tanto la historia de su confinamiento en las Islas Marías, y luego nos deja esa obra maestra que es El Apando, que es el encierro dentro del encierro, y que además construye toda esa obra geométrica maravillosa. Y ahí, perdón, tú quieres decir algo. Dilo. Y otra pregunta que tendría que ver con algo que nos deja esta pandemia,
y es el hecho de que creo yo que empieza a surgir una nueva literatura. Le podríamos llamar la subliteratura, si te gusta. No me gusta. No te gusta, pero no me ya gusta la literatura de coyuntura, no me Ajá. gusta la literatura de que trata lo que está pasando inmediatamente ahora. No me interesa la literatura, por ejemplo, del narcotráfico, que, excepto alguna. Me parece una literatura que es absolutamente tan banal como que no está difícil. Lo único que hace es repetir lo que está sucediendo sin tratar de entenderlo. Creo que es muy importante hacer algo mucho más definitivo, mucho más alegórico, mucho más poético. Como por ejemplo, voy a referirme a otro libro al que me voy a referir en este curso, en esta charla, que es el Salón de Belleza de Mario Bellatín, en donde se refiere a una pandemia también muy terrible que tuvimos hace muy poco y que todavía sigue existiendo porque sigue causando estragos terribles, sobre todo en las mujeres de los migrantes, y como ya no sucede entre escritores, etcétera, no se toma tan en cuenta, es el SIDA. Y Mario Bellatín escribe un libro en donde habla del SIDA, pero no habla del SIDA, es completamente tangencial, lo esquiva directamente, nunca lo menciona, pero es una de las cosas más terribles que he leído sobre esa pandemia, que es una pandemia que nos sigue asolando junto con el dengue, junto con muchas otras cosas. Y mi amigo, bueno, Mario me dice, por ejemplo, Margo, ¿por qué vas a escribir sobre Defoe, sobre tal, sobre cual, etcétera? Que eres sueca, ¿por qué no escribes sobre México? ¿Por qué no quiero escribir sobre revueltas? No quiero escribir sobre revueltas. Quiero escribir sobre estos escritores que estoy escribiendo, porque me parecen muy significativos y porque me parece que estudiar literatura mexicana, nadie me puede acusar de no estudiarla. Me he pasado años y años y tengo 2 tomos completos de mis obras reunidas dedicadas a la literatura mexicana, y que me he dedicado cerca de 40 años a enseñarla, y que cada vez y que tengo en mis ensayos o mis textos periodísticos trabajo constantemente la obra de los escritores mexicanos, que me hubiera gustado tratar en estas charlas. Por ejemplo, Un año en el Hospital de San Lázaro, de Justo Sierra O'Reilly, que habla de un leprosario en Yucatán. Todo ese tipo de cosas me hubiera gustado tratarlas, pero no, voy a tratar a Defoe, voy a tratar a Melville, voy a tratar a Mario Bellatín, porque no soy sueca, voy a tratar a Melville, que me fascina, y voy a tratar a la madre de Ágreda para hablar indirectamente de las monjas y hablar indirectamente también de Sor Juana Inés de la Cruz, a la que me he dedicado más de 25 años y a la cual he dedicado una cantidad infinita de ensayos. Todo el primer tomo de mis obras reunidas está dedicado a Sor Juana Inés de la Cruz, así que no quiero dedicarle otro programa, prefiero otra charla, prefiero dedicárselo a la monja bilocada, que me encanta, porque vestida de azul caminaba sin aviones hacia Texas y Nuevo México, y aparecía ante los indios y los catequizaba mejor que los frailes franciscanos trataban de catequizar. Sí, perdón, ya me fui por otra vez. Me entusiasma. Te entusiasma, y qué bueno, porque está generando un recuerdo de una literatura que hay que rescatar, y es esa literatura del confinamiento. Ahora surge la pregunta sobre si tendremos un brote, si habrá nuevos contagios, si tendremos otras olas de confinamiento y de enfermedad. Y entonces ahí nos preguntamos, por un lado, esta escritura que va surgiendo, quizás no sea una escritura de esperanza o de convivialidad. Tú ves, digamos, esa parte terrible, ¿no? Esa parte terrible del consumismo, esa parte terrible de la relación humana, pero nos podemos preguntar qué va a pasar al final, o entre brote y brote, si tendremos esa oportunidad de volver a la convivencia
con un nuevo pensamiento, una nueva reflexión, una nueva literatura, no literatura, digamos, de coyuntura, sino que esta temporada nos hace reflexionar sobre el papel de la enfermedad y el papel del contagio en nuestras vidas, el temor que las enfermedades nos provocan, porque no estábamos acostumbrados a encontrar una enfermedad en la que no había un antídoto, de manera que toda esta reflexión y toda esta literatura que surge nos va a poner frente a eso, cómo organizaremos nuestro futuro. ¿No Mira, crees? vuelvo a lo mismo, otra vez el mismo ejemplo. Si la gente que fue a comprar a Zara sin guardar ninguna medida se contagia, no quiero deseárselos, pero puede ser muy probable, como por ejemplo ha pasado que otra vez hay brotes en Wuhan, en China, y que además hay, por ejemplo, en Corea del Sur, que fue un país que supo trabajar maravillosamente la pandemia y que salió de ella aparentemente muy pronto, la gente se fue, bueno, ahí creo que prefiero a esa gente que a los que van a comprar a Zara, se fueron a unas discotecas y se enfermaron, se contagiaron en las discotecas y otra vez volvió la pandemia a Corea del Sur. Entonces, digamos, estamos frente a una pandemia muy particular, no solo porque es cosmopolita, porque es multinacional, porque es transnacional, porque es globalizada, sino porque estamos enfrente a algo que no sabemos qué va a pasar con eso. Por ejemplo, vuelvo a Defoe. Defoe, en la época de Defoe, no se sabía cómo combatir el tifo. El tifo llegaba y se iba como había venido. Empezaba a acabar, como dice Hugo López Gatell, con la indemnidad del rebaño. Llegaba un momento que todos estaban contagiados y que todos se empezaban a volverse inmunes. Y esa inmunidad del rebaño provocaba que el contagio ya no se propagara en el rebaño, es decir, que el rebaño ayudaba para que no hubiera rebaño, ¿no? Rebaño de la enfermedad, que me parece muy interesante. Pero estamos ante una enfermedad que no tenemos todavía vacuna, que no sabemos si con plasma, si con anticuerpos, que la vacuna no se sabe si se va a poder este, terminar en menos de un año y se va a poder comercializar, si se va a poder distribuir, si las farmacéuticas no se van a aprovechar, si no van a lucrar con ello. Y además están descubriendo que al principio no morían niños, pero ahora están muriendo niños. En Nueva York ha entrado muchísimos niños a los hospitales porque tiene una enfermedad que se parece al síntoma de Kawasaki o algo que se llama por así, parecido, y que produce grandes fiebres en los niños y que está provocando también síntomas que tienen que ver con esta pandemia, con el coronavirus. Además han encontrado que en el semen de los varones contagiados y que se han curado hay todavía virus, con lo cual el virus se puede transferir también sexualmente como el SIDA. Entonces es una pandemia verdaderamente pavorosa, terrible. Entonces, salir de la pandemia, irse a comprar un vestido de Zara, que lo hacen en Tailandia, me parece siniestro. Y creo que ahorita ya me agoté y que nos vemos la próxima charla, porque ya no puedo más. Gracias. Margo, muchísimas gracias por toda esta cátedra, todas estas lecciones en torno a autores que han escrito sobre el contagio, el confinamiento. No quiero dar lecciones, No. No quiero ser como los curas protestantes o como los evangélicos. No, no eres como cura protestante. Que nos están acabando. Eres como Margo, que nos contagias con esa literatura que tú lees, esa literatura que tú criticas. Esa es una lección porque de alguna manera nos pones en la pista de cómo seguir, cómo continuar en la esperanza, en la sobrevivencia y no sabemos cuál es el final de esta historia, así es que es una historia que seguimos escribiendo, leyendo y agradecemos todas tus invitaciones a releer a Defoe, a releer a Casanova, releer a Las monjas en clausura,
porque con todo ello vamos a volver también a ti y vamos a esperar esas charlas y quizás ese libro que va a salir de ahí. Muchas gracias, Margo. A ustedes, gracias Un a la placer. universidad. Y gracias a la Descarga universidad. Cultura, gracias. Y a Mirna Ortega, que nos ha apoyado mucho. Y a ti también, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.